Hola, hola, bienvenidos a este nuevo encuentro en el cual estaremos hablando acerca del relato o cuento histórico. ¿Qué es el relato histórico? Es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia o del pasado histórico. ¿Para qué sirve el relato histórico? Para conocer y comprender la historia. Resultan clave para entender cada una de nuestras culturas y proponer que las sociedades no vuelvan a repetir errores del pasado. También sirven para comprender cómo se llevaron adelante determinados sucesos que marcaron a la humanidad. Además, permiten conocer cuáles fueron sus implicaciones y sus alcances hasta hoy en día. Características del relato histórico. Primero que nada, el lector debe estar claro. ¿Claro en qué? En cómo ocurrieron los hechos. Debe comprender cómo se desenvolvió el hecho histórico que pretende narrar. En segunda instancia, debe narrarse cronológicamente. ¿Qué quiere decir? Que debe estar estructurado conforme ocurrieron las cosas en el tiempo, tal cual, en el mismo orden en que fueron ocurriendo. Los recursos que puede emplear para ello pueden ser los detalles y explicaciones. Debe redactar en pasado. Deben estar redactados de esta manera. ¿Por qué razón? Porque ocurrieron justamente en tiempos anteriores al cual estamos viviendo. Y los objetivos deben estar claros. Es decir, debes atenerte a los hechos que ocurrieron y valerte de estas fuentes que son veraces y confiables. Primero que nada, como decíamos al principio, hay que investigar el hecho histórico que pretendemos narrar para que los objetivos sean alcanzados. Las partes del relato histórico. Como todo cuento, debe poseer personajes. Esas personas que protagonizaron el suceso histórico que se está narrando y que son los que llevan adelante la acción y los que se ven afectados con cada una de las acciones. Estos personajes siempre, en este caso, van a ser reales. El lugar es aquel espacio físico donde se desarrollaron los acontecimientos que estamos narrando. Continuando con las partes, tenemos las motivaciones, es decir, los motivos que llevaron a los personajes a actuar de determinada manera y que hacen que el relato cobre un valor más humano. De igual modo están los obstáculos, las dificultades que obligaron a los protagonistas y antagonistas a modificar sus planes iniciales y que ayudan a comprender mejor el desenvolvimiento de los hechos. Por último, el final. El punto final del suceso narrado que puede incluir sus consecuencias, las implicaciones, análisis o conclusiones. En esta parte del relato se debe narrar qué sucedió con los personajes y con los espacios físicos donde se desarrollaron los sucesos. Ahora bien, ¿cuál es la estructura del cuento histórico? Como todo cuento, posee un inicio, desarrollo, clímax y final. En el inicio se presentan los personajes y el lugar donde se desarrollan los hechos. En el desarrollo, todas las acciones, incluyendo las motivaciones y obstáculos de las cuales estábamos hablando en las partes del relato. El clímax es el momento álgido de la historia, en el cual se deben presentar los posibles desenlaces de la misma, o el posible desenlace si es uno solo. Y el final narra lo que sucedió con los personajes y cierra la historia. Hasta aquí nuestro relato de hoy, nuestra explicación de hoy. Por supuesto,
esperando que se sigan cuidando para un próximo encuentro.